vez que somos transformados por la presencia del Espíritu, por medio de la voluntad del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. La visión cambia. Ya no nos es tan atractivo lo que vemos o lo que sentimos. Y mientras recorríamos esa oscura calle, pasaban los carros, pasaban las personas, y le recordaba a Álvaro lo que se ve a través de los ojos una vez que ha sido transformado por la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo que produce la experiencia de haber sido bautizado y que tu corazón brote en los ríos de agua viva? Bueno, ya no tienes más sed en este desierto. No andas buscando el agua afuera, sino que produces agua desde tu interior. Yo haré que tus corazones sean como ríos de agua de vida, que de su interior corran ríos de agua viva. Eres completado por Dios. Ya no andas buscando a ver quién o qué te complete, sino que eres uno con Él. Padre, yo te pido, no que los quites del mundo, porque en el mundo tendrán aflicción, pero que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Y recuerdo que las palabras simplemente brotaban y podía expresarle a Álvaro que mientras otros ven carros y trajes y fiestas y dinero para despilfarrar, nosotros vemos deudas, cadenas, encarcelamientos, cárcel, porque cuando eres prisionero de tus deseos, estás detrás de los barrotes de tus propios pensamientos, que son más fuertes que los barrotes físicos, son más fuertes que los barrotes de una prisión o de un calabozo. Los barrotes de tus pensamientos pueden enfermarte, pueden deprimirte, pueden llevarte a ser esclavo de un pensamiento, de una persona o de un sentimiento, de un hijo, de un perro. Hay personas que no salen de su casa porque no tienen quien les cuide el perro. Yo no voy a la iglesia porque no tengo quien me cuide el perro. Prisionero de su propia mente. Un perro viene a ser más importante que un hijo. Y Álvaro trataba de decirme, pastor, ¿y cómo se ve eso? Bueno, no es algo que se produce de voluntad de carne. La carne no produce el bautismo del Espíritu Santo. El Señor mismo nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, para que se caiga la venda de los ojos. Una de los versículos bíblicos que recordé mientras recorría esa oscura calle fría, mientras llevaba a Álvaro al centro de recuperación, al centro de restauración, fue el versículo, y lo he leído muchísimas veces. La verdad, nunca me había detenido a pensar. Siempre pensaba en el agua como un regalo, un don que Dios da, y es su presencia, es su Santo Espíritu. Se lo dijo a Nicodemo: quien no sea bautizado en agua y en espíritu no verá el reino de Dios. El don de Dios es su presencia, es su Santo Espíritu. Es ese viento que él le dijo a Nicodemo: nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero él sopla encima y levanta lenguas de fuego y bautiza a quien él quiere, y endurece el corazón de quien él quiere también. El pecado no es el problema principal, es el intento del ser humano de apagar una sed espiritual con fuentes equivocadas. Solo Cristo
puede saciar esa sed con el Espíritu Santo. Cuando Jesús se encuentra con una mujer en el desierto, una mujer de Samaria, en Juan capítulo 4, versículos del 10 al 14, dice: respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, el regalo que Dios tiene para los hombres, la salvación, el Espíritu de Dios, aquel que dijo de sí: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Este Consolador, el cual sacia la sed, quita la venda de los ojos, nos hace ver las cadenas y los calabozos. Ahorita Cristian, en medio de la alabanza, decía: ¿recuerdan de qué tamaño eran tus cadenas? Bueno, algunos no quieren salir de esas cadenas, y les voy a decir por qué. Las personas prefieren vivir de una mentira antes que ver la verdad, porque la verdad duele. Muchas veces preferimos seguir caminando heridos, y no porque no querramos ser sanos, es que no tenemos el valor de ver qué tan herido está nuestro corazón. Entonces nos ocupamos. La Escritura llama a este síndrome el terreno de los espinos y cardos. La semilla cae, pero están tan ocupados que los espinos y los cardos ahogan la semilla y no la dejan crecer. Este terreno es uno de los terrenos más comunes en la vida del ser humano. Se ocupan, se llenan de ocupaciones, llenan una agenda para pretender que no hay dolor, para pretender que son personas exitosas. Salomón, al final de su gran carrera, hombre más millonario y rico no hubo ni habrá jamás sobre la faz de la tierra, no se satisfizo en su corazón con lo que tenía. Más bien dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en la contabilidad que hace el rey Nabucodonosor, después de saquear la ciudad, se contaban el oro por kilos. El cobre era tal que no se podía contar. La plata era tal que no se podía contar. 1000 concubinas. Usted es un hombre que tenga 1000 suegras. Es increíble, ¿no? 1000 concubinas. Así que respondió Jesús en Juan capítulo 4, versículos del 10 al 14, y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, y quién es el que te dice: dame de beber, pues pedía agua, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y esa es la oración que muchos cristianos hacen cuando se acercan a Jesús. Dame agua del pozo, no del agua que sale de tus labios. Señor, ¿se acuerdan las palabras que dijo el Señor Jesús en el desierto? Esto es clave. Satanás le dice: si tú en verdad eres, convierte esta piedra en pan. Jesús tenía hambre, pero había un hambre que era más poderosa, más fuerte que esa hambre que podía tener su cuerpo. Así que le dijo y respondió: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, que destila de la boca de nuestro buen Padre Dios. Este es el verdadero pan que desciende del cielo, es el verdadero maná. Así que Jesús identifica dos tipos de pan. Uno, el que multiplicó y con el cual alimentó a más de 5,000 personas, que después lo dejaron solo, absolutamente solo. Y les dijo: ustedes me siguen por el pan y por el pescado, mas no por las señales, no por las verdades que salen de mi boca.
Y es la oración que muchos cristianos hacen. Creen que al estar cerca de Dios, Dios dará prosperidad como el hombre la ve. Pero es al inicuo el que le está dado acumular chunches. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra, donde el ladrón hurta, el hollín corroe y la polilla come, carcome. Todo lo que ven nuestros ojos se volverá nada. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Por eso el hombre prefiere seguir siendo esclavo, porque ser esclavo significa no hacerse responsable de las palabras que salen de su boca. Ser esclavo significa justificarse en que es que yo soy así, y no ser libre para comprometerse con una fe viva, con una fidelidad a Dios, en la cual decimos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Realmente quieres? ¿O lo dices por decirlo? Repetimos como un libro de oraciones que simplemente se nos enseñó desde niños. ¿O realmente quieres hacer su voluntad? Pues todo aquel que es discípulo de Cristo hace la voluntad de Dios Padre, come del pan que sale de sus labios, bebe de su sangre y se sacia, no del pozo de la cual la mujer dijo: no tienes cómo sacar el agua, sino del pozo de su corazón, el pozo del cual bebió Abraham y estuvo dispuesto a subir al monte Moriah con su hijo Isaac para sacrificarlo a Dios, porque sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo. Por eso dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. Después de 3 días de camino, en el versículo 11 dice: y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Se acuerdan la justificación de Pedro? Hemos estado pescando toda la noche. He estado trabajando en esta oficina ya 40 años. Padre, y no salen peces. Estoy a punto ya de jubilarme y no he encontrado satisfacción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes lo que es ver al mismo jefe 30 años? Todos los días a las 7 de la mañana, tomarse un café en la misma oficina, ver el atardecer por una enorme y grande ventana, deseando estar afuera comiéndose un helado. Ven las cadenas de las cuales Cristian hablaba ahorita mientras alabábamos a Dios. Tan afanados que no tienen ni siquiera para ir a hacer una vuelta o ir a comerse algo con sus hijos. Tan afanados y quieren seguir llenando, quieren seguir. Y si llega otro cliente, lo agendan. Y si llega otro cliente, lo agendan. Y son las 11 de la noche y no han llegado a la casa. Que a cada día le baste su propio afán. De nada te sirve trabajar y trabajar y trabajar si tu corazón no se sacia. Si supieras quién está frente a ti, tú me pedirías agua. Yo te daría del agua y nunca más volverías a llenar esa agenda como la llenas, de esa forma tan brutal y tan sin sentido, hasta el punto en que ya no reconoces a tu esposa porque no la ves. Recordaba que mientras nos afanábamos en el mundo, mi esposa y yo, a veces me llamaba a las 10:30 de la noche para que la fuera a recoger al centro de San José, porque estaba haciendo informes que se hacían todos los años. Igual que
los campeonatos de fútbol, juegan todos los años. Alguno tiene que ganar y ven lo mismo todos los años y todos los años se pelean. Hombres que viven en un ciclo, en una prisión, que defienden principios o defienden equipos o religiones y no saben por qué. Repiten oraciones y no las viven. No sean como los gentiles, dijo Jesús, que creen que con sus vanas repeticiones sus pecados les son perdonados o los cielos les serán abiertos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Lo que me impactó en mi corazón, ya lo leí, está en el versículo 11 y dice: ella dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Perdón, en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Para este momento, en el versículo 10, Jesús ya sabe la historia de esta mujer, porque por el versículo 15 le está diciendo: tráeme a tu esposo. Ella dice: no tengo. Y él le dice: bien has dicho, 5 has tenido y este que está contigo hoy no es tu marido. Pero si me devuelvo al versículo 10, él no le niega agua. Siempre pasaba por el 10, llegaba al 11, cuando llegaba al 15 y le decía: tráeme a tu marido, ya se me había olvidado el 10. Mi mente ya había pasado por el 10, así que simplemente me concentraba en el 15 y decía: no tiene marido, 5 veces lo ha intentado y ella sigue buscando agua en el pozo equivocado. Pero una de las cosas increíbles que pasan después de la coma del versículo 10 es: y él te hubiera dado agua. Y esta frase me hace saltar a aquel que estaba siendo crucificado al lado del Señor Jesús, que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le pidió agua ahí mismo. Tú, fuente de agua de vida, acuérdate de mí. Y él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A veces pensamos que tenemos que estar bien para acercarnos a Dios. Pensamos que tenemos que llenar un currículum para ser bautizados en agua y en espíritu. Pensamos que tenemos que de alguna manera estar puros, purificados, santos, para que Dios escuche nuestras oraciones y haga su misericordia en nosotros. Pero antes del versículo 15, ya en el 10, Él le está ofreciendo su Santo Espíritu. Y no era que Jesús no conocía su pasado, conocía su pasado. Por eso le dice a los sacerdotes de Israel: las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ellas vinieron a Juan y creyeron, y ustedes han visto los milagros y no han creído. Han visto el testimonio del que camina y hace la voluntad de su Padre en la tierra. Han visto cara a cara al Dios que hizo los cielos y la tierra y no han creído. Por esto, nosotros, hombres pequeños e insignificantes, pensamos muchas veces
que tenemos que ser casi que puros o santos o cumplir con un currículum de montones de puntos para poder llegar a Dios. Dios puede bautizarte en el momento en que Él lo desee, en el momento en que tú se lo pidas. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. En el versículo en el que Pedro tiene un sueño y Dios extiende este manto, este pañuelo, y trae montones de animales y Dios le pide que coma, Pedro dice: jamás he puesto en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo ya bendije. Por eso no es del que corre, ni el que quiere, ni el que pide a gritos, sino del que Dios quiere tener misericordia. Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Él pone en el corazón el querer como el hacer por su santa y preciosa voluntad. Si tú estás aquí, no ha sido por tu propia voluntad, ha sido por su voluntad. Por eso decimos: hágase tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, es santa, es buena, es benigna. Tu misericordia se renueva todos los días. Si en este momento usted fuera Jesús y sabe que esta mujer va por 5 matrimonios, ¿le hubieses ofrecido agua para que bebiese? Deme su número de cédula primero. Voy a meterme aquí a ¿cómo se llama ahí donde lo ven a uno todo? Al registro. Samaritana. Vamos mal. Vamos mal. Veo que tiene aquí 5 matrimonios, ninguna vez viuda. ¿Qué pasó, hija? Dios guarde, hubiera llegado donde uno de esos pastores legalistas, ¿no? Está difícil darle a usted ese carné de la iglesia, hermana. Dios tenga misericordia de usted. Pero Jesús no le pregunta nada. Le dice: pídeme y yo te la daré. A una mujer que encuentran en el acto mismo de la fornicación, del adulterio, se la traen a él. Y era un problema. A él le estaban entregando un problema bastante difícil de resolver. La ley de Moisés dice, le dijeron los sacerdotes, que si una mujer es encontrada en adulterio debe morir. Pero la misma ley mosaica dice que no hay que matar. Cualquiera de las dos respuestas hubiese estado equivocada. Si decía que la mataran, obedecía la ley de Moisés, pero irrespetaba la ley de Dios, los 10 mandamientos que dicen no matar. Pero si decía no la maten, y respetaba los 10 mandamientos y respetaba la ley de Moisés, que decía a toda mujer adúltera y pecadora había que matar la piedra. Y Dios, que es sabio, y dio sabiduría a Jesús más que a Salomón, que pidió un cuchillo para partir al bebé por la mitad, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso es lo que nos muestra en este versículo. Él tiene agua de vida para todo aquel que se presenta delante de Él con un corazón contrito y humillado. Después del versículo 15 hay una transformación completa en esta mujer.
Porque eso es lo que causa la palabra de Dios, la espada de doble filo, cuando penetra hasta lo más profundo del corazón. Ella no solamente olvida el cántaro, se olvida del pozo, se olvida del agua, se olvida de que la gente no le hablaba. Va y busca a las personas en aquel pueblo y empieza a decirles: hay uno que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el que estábamos esperando, el Mesías, el Hijo de Dios? No le importó que la gente la despreciara o la tuviera como una mujer adúltera o no digna de hablarle. Estaba tan convencida en su corazón de que Él era el camino, la verdad y la vida, que ya no le importó más. Y cuando Dios toca nuestro corazón, nuestras prioridades cambian. Yo iba con Álvaro en ese carro y le decía: Álvaro, yo no veo lo que tú ves. Tú ves carros, tú ves fiestas, tú ves gente elegante caminando por la calle. Yo veo basura, deudas, cadenas, gente entrando en tarjetas, vacacionando para sacarse una foto, subirla al Facebook y recibir un like. Necedad, una necesidad horrible de hacerle creer a otros que usted es exitoso. Sin importar las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene tener 5 maridos? Tenía que ir y sacar agua al mediodía para que no la mataran, para que no se burlaran de ella, para que no la señalaran. Pero en su sufrimiento y en su soledad se encuentra con alguien que le cambia la vida. Jesús, que no la critica, no la condena. El único que podía declarar sobre ella condenación, decide quitar las cadenas y perdonarla, y le ofrece del agua para sanidad de su vida, para regalo de vida eterna. No solamente transforma su vida, transforma su eternidad por los siglos de los siglos. La lleva a los atrios de la ciudad cuyas calles son de oro y el mar es de cristal. Nótese que él le dice: si supieras quién está frente a ti. Tenemos iglesias llenas de conocimientos de qué es bueno y qué es malo, y seguimos viviendo bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando el árbol de la vida viene a nosotros, no lo reconocemos y no queremos nada con él. Y seguimos criticando a los hermanos. Seguimos poniendo el dedo de Dios y diciendo: este es digno, aquel no es digno, aquel sí es, aquel es mi amigo, este puede entrar a la iglesia. Si pusiéramos requisitos para entrar a la iglesia, ni el pastor entra. Mi abuela decía: no hay cara en que persinarse, hijito. Y la Biblia lo dice: Dios sometió a todos a pecado para de todos tener misericordia. Nadie sobre la faz de la tierra podrá decir: yo me salvé a mí mismo. Todos necesitamos del agua que Jesús le está ofreciendo a esta mujer. Todos necesitamos de esta transformación. O usted ya no está harto de beber del agua que este mundo le ofrece. Álvaro, yo no veo lo que tú ves. Un hombre cuyas adicciones lo llevaron a perder a su familia, a atentar contra su vida. Mientras recorríamos esas calles frías que llevan hacia el centro de restauración en San Rafael de Heredia, para dejarlo ahí con unas cuantas bolsas, un cepillo de dientes, un jabón, el Salmo 42
en sus versículos 1 y 2 dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Wow, el salmista está diciendo: yo anhelo el agua. Yo no sé si la samaritana logró pedir del agua, pero yo la anhelo como los ciervos braman por las corrientes de agua. Así mi corazón tiene hambre y sed de ti. Cuando la venda se cae de los ojos, no es bonito. Muchos de tus hermanos te dejan de hablar. Los que creías y considerabas tus mejores amigos te dejan de llamar. Es caminar en una soledad, pero una soledad preciosa, donde Él está contigo, donde Él te toma de la mano. He aquí, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Te tomaré de tu mano derecha, estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le da un aplauso a Él? Es transformar una vida, tu vida. Es olvidarse del cántaro que llevabas al mediodía cargando. Es ir y hablarle a personas que en otro momento no le hubieses hablado. Es ir y decirles: ¿no será este aquel que estábamos esperando, el Mesías, el Hijo de Dios? ¿No será Él el que había de venir para tocar nuestros corazones y darnos al Consolador, al Espíritu de Dios, cuya palabra es mejor que las piedras preciosas, el oro y la plata, cuyo pan alimenta para siempre nuestros corazones y nuestras vidas? ¿No será aquel que había de venir para transformar mi vida y dejar de impresionar por las chicharras de este mundo? La gente tiene sed de placer, pero Eclesiastés 2, del 10 al 11 dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. El que habla aquí es Salomón. Nada le negué a mis ojos. Todo lo que mis ojos querían ver, lo vieron. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. En el versículo 11, solo un versículo después, en este libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 2, versículo 11, dice: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Y cuando leo estas palabras, recuerdo lo que muchos dicen: pastor, es que estoy ilusionado. Pastor, es que verás qué ilusionada que estoy con este Señor que conocí en la iglesia. Sí. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que es una ilusión? Todo era vanidad y correr tras el viento. Una ilusión es una mentira. Algo que parece que está ahí, pero luego se desvanece. Cuando la mente se deshidrata porque no tiene agua, empieza a crear imágenes. Estas imágenes, cuando la gente está deshidratada, se conocen como espejismos. Y parecen reales. Muchos ven oasis, otros ven una vida feliz, otros ven hijos que pagan la renta, otros ven hijos que los van a mantener cuando sean viejos, otros ven un esposo que hace todo lo que yo le digo.
Una esposa que por más mal que la trato no se va. Espejismos. Cosas que solo existen en la mente de los necios, de los que no tienen entendimiento. El hombre sufre por falta de conocimiento. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿libres de qué? De la ilusión, de los espejismos. Bajará el ángel de Dios y abrirá tus ojos, y verás como vio Eliseo los carros de fuego alrededor de tu casa. Verás con los ojos del Padre. Entonces dirás: quiero ver. La respuesta que Jesús, a la pregunta que Jesús hizo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Serás tú tan necio en el corazón como los mismos hebreos que le decían: seguiremos pagando impuestos a los romanos? Ay, Padre, vea el cobro de la basura otra vez. O dirás como dijo el ciego: quiero ver. Quiero ver con tus ojos, quiero amar con tu corazón. Restaura mi vida. Sopla en mí aliento de vida. No puede ser que yo no le hable a mis hermanos. No puede ser que yo no le hable a mis padres, que yo no le pueda decir te amo a mi mamá. No puede ser. Muy hombre para muchas cosas, pero qué poco hombre para referirme a mis hijos, a mi esposa, con amor, con cariño. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Segundo mandamiento. El Señor Jesús redujo la Biblia a 2 versículos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces el primero, el segundo sale solo. No es tu esfuerzo, es la elección de Él. No me amaron ustedes a mí, yo les amé a ustedes primero. No me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes desde antes de la creación del mundo. Así que mientras Salomón decía esto, Jeremías en el capítulo 9 versículo 24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El que se gloríe, no se gloríe de lo que tiene, porque nada de lo que tiene es suyo. Ni un pelo metiste a la tierra, ni un pelo vas a sacar de aquí. Así que tranquilo, si estás pelón o si estás quedando pelón como yo, no hay problema. Mi esposa me dice: uy, pero póngase, ¿cómo se llama ese? Tío Nacho. Yo le digo: no, tranquilidad. Pues sí, se van a caer todos. Ahí van, uno por uno. Uno más que se vuela al vacío. No hay problema, porque mientras mi cuerpo exterior se debilita, el interior se hace más fuerte. Démosle un aplauso al Rey. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende, de que mis locuras son su cordura, porque lo que es cordura para el mundo es locura para Dios. Álvaro, yo no veo lo que tú ves. Tú deseas todo esto, los casinos, lo que la gente llama fiesta. Yo no lo llamaría fiesta ni en 1000 años. Lo que la gente llama diversión. Ciegos, guías de ciegos.
¿A dónde paran? En el hoyo, según las Escrituras. No tienen la roca firme debajo de sus pies, por eso sus pies resbalan constantemente a diestra y a izquierda. El que estaba siendo condenado al lado del Señor Jesús le dijo al otro: ¿no tienes tú temor de Dios aún en la hora de tu muerte? Nosotros hicimos todo para terminar aquí. Lo hicimos todo. Jugamos todos los números de la lotería. Tenemos nuestro merecido castigo. Merecíamos ser condenados a muerte de cruz. Pero este no ha hecho nada. Y está aquí con nosotros. Este no hizo nada y bajó del cielo para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Es luz en medio de la oscuridad. Se partió el velo para que tú pudieras entrar al lugar santísimo. El hombre tiene sed de dinero, pero Proverbios capítulo 16, versículo del 16 al 17 dice: adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. En Proverbios 16, ahí mismo en el versículo 17, la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Ser bautizado en el Espíritu no es un grado de autoridad en la iglesia, todo lo contrario. Descendemos grados para servirle a los que vienen llegando. El que quiera ser grande en los cielos, sea siervo de sus hermanos. Y si quieres ser más grande en los cielos, hazte esclavo de todos. Pues Dios, en forma de hombre, en forma de hijo, siendo el dueño de todo, de toda la creación, vino a servir a sus hermanos y lavó los pies de aquellos que estaban cansados. Se hizo siervo de ellos. Pedro dijo: no me lavarás los pies. Pero él le dijo: si no hago esto, no tendrás parte conmigo en los cielos. Así que Pedro respondió: entonces lávame todo. A lo que él le dijo: el que ha sido limpiado no necesita sino lavarse los pies. Y ustedes están limpios por esta palabra que yo les he dicho. Si supieran el don de Dios. ¿Y quién está frente a ustedes? ¿Quién está dentro de ustedes? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en tu corazón. Está en tu corazón. Está en tu corazón. Y Él te trajo a este lugar para que escucharas su palabra. No chistes, ni cómo van los partidos del mundial, que a mí eso ni me fu ni me fa, sino su palabra, que es espada de doble filo, que es como roca que rompe y quiebra los corazones para transformar esos corazones de piedra en corazones de carne, para que sean fuentes de agua de vida. Y olvides esos cántaros y puedas ir y hablar a otros y decirles: ¿no será este el Hijo de Dios? Pues Él transformó mi vida, hizo de ese odre viejo un odre nuevo y ha puesto vino nuevo en odres nuevos. No se trata de poner remiendos nuevos en vestidos viejos. Se trata de que todo en ti sea nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre? Nicodemo, si te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo entonces podría hablarte de las celestiales? ¿Y eres tú maestro de Israel? Te llamas a ti mismo maestro de Israel y no estás entendiendo
que yo soy la fuente de agua de vida. Y que si tú supieras quién está frente a ti, tú me pedirías agua y yo te daría del agua. Mejor que el oro pulido, más valioso que la plata, un pan que es maná que desciende del cielo. Ustedes han sido lavados por la palabra que hemos escuchado y no necesitan sino tener fe, esperar y creer, porque Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos y tomará a su esposa, a la iglesia, para que donde Él habita, nosotros también un día habitemos con Él para siempre. Que tú y tus generaciones puedan ver con sus ojos el mar de cristal y las calles de oro. Que puedas pisar con tus pies esas calles y juntos, tú y tus generaciones, tus hijos, visitar el templo de la ciudad, que es Cristo Jesús, el cual habita en medio de la ciudad. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No solamente se lo dijo a una mujer de Samaria, se lo dijo a todos, y hoy te lo dice a ti. Si yo hubiese sido esa mujer, yo agarro a Jesús, lo abrazo y nunca más se hubiese ido de mi lado. Yo hubiera caminado con Él. ¿Y qué te impide hacerlo hoy? ¿Acaso no está Él aquí? ¿Y su espíritu no mora en ti? ¿Y no eres tú su hijo, el cual selló con el sello de su nombre en su frente, según Apocalipsis? Y si quieres tocas tu frente y dices: aquí está su sello, Rey de reyes y Señor de señores. Soy suyo, me compró con su sangre, le pertenezco. Ya no soy de mi propia propiedad, nunca lo fui. ¿O acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que no sois de vosotros mismos, que vuestros cuerpos no os pertenecen, sino que somos de Él y que nos compró con un precio valiosísimo? Por eso nos presentamos delante de su presencia y presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios Padre. Por eso en el día último de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed. Casi me trago eso que pasó por aquí. ¿Vieron? Yo hice y la cosita pasó. Casi me la trago. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¡Wow! ¿Y de qué manera fue glorificado Jesús? A través de la cruz. A veces pensamos que llegar al Padre es simplemente llegar y decirle: aquí estoy, papá, y dese con una refre por el pecho, porque hoy vine a la iglesia y aquí estoy, haga conmigo lo que tenga que hacer. Caminar con el Padre es caminar por el camino estrecho. Acuérdense, el camino ancho, donde todo se vale mentir, se vale engañar a la mujer, se vale manipular a los padres, se vale hacerse la víctima, se vale quedarse ciego. Es el camino
del mundo. Pero el camino a Jesús, el camino al Padre, es el camino estrecho. Es el camino estrecho. En Mateo capítulo 4, versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles venían y le servían. ¿Cuándo vinieron los ángeles a servirle? Después de 40 días de ayuno, después de haber sido tentado 3 veces. El camino al cielo es un camino estrecho. Es un camino donde tú expones tu fe. Dios está probando a ver si le amas de verdad, a ver si en verdad le buscas a Él, no por lo que te pueda dar o te dio, sino por lo que Él es, por lo que Él ya hizo, por lo que Él es en tu vida, por lo que tú eres. Tú eres su hijo. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un carro de fuego y caballos de fuego que separaron a estos dos hombres, a Elías y a Eliseo. Fue después de que ellos fueron separados que Eliseo recibió una segunda porción de su espíritu. Pero tuvo que despegarse. Hay muchas cosas que tienen que despegarse del corazón. Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 16 al 17 dice: y respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están contra ellos. ¿Quién hablaba ahí? Eliseo. Aprendió de aquella experiencia. Él no había visto por la ventana aún. Vino su criado y le dijo: nos van a matar. El rey viene con sus soldados y tienen sitiado el monte. Nos van a matar, Eliseo. No hay por dónde escapar. Y no había visto él por la ventana cuando dijo estas palabras. Y él respondió: no temas. ¿Por qué tienes miedo? Porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Si Dios es con nosotros, ¿lo puedes decir? Dale un aplauso al rey. Wow. Wow. Si Dios es contigo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? La empresa no va a quebrar. Puede ser que se adelgace un poco la vaina, pero después vuelve a inflarse otra vez. El pan seguirá saliendo. Dios prometió en el diluvio que mientras haya hombres sobre la tierra, Dios no dejará de hacer descender su lluvia y de darnos a nosotros el pan de cada día. Mira las aves del cielo. No cosechan, ni guardan en granero, ni venden en la feria, ni importan de China, ni tienen grandes títulos, ni una oficina en la Torre Mercedes, pero Dios igual las alimenta. ¿No son ustedes más importantes que esas golondrinas que surcan los cielos? ¿No conoce Él las necesidades que hay en tu corazón? Así que, ¿qué quieres que yo haga por ti? La pregunta sigue siendo la misma. Seguirás respondiendo: no tienes cómo sacar agua del pozo. O dirás: quiero ver, estoy listo. Quita la venda de mis ojos, Señor.
Quiero ver lo que tú ves. Quiero ver los carros de fuego alrededor de mi familia. Quiero no tener miedo. Quiero abrazar. Quiero reconciliarme con mis padres. Quiero decirle a mi mamá, antes de que se vaya con tu presencia, que la amo. No importa lo que haya pasado. Quiero donar el dolor que hay en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que se haga tu voluntad aquí en mi vida, como se hace en los cielos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió sus ojos, los ojos del criado, y miró, y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay muchas cosas que tú no ves, porque tal vez te estás viendo los bolsillos. Hay muchas cosas que no ves, porque quizás dependes de una cuenta en el banco, pero Dios no depende de estas cosas para hacer su voluntad en ti. Recuerda, el pueblo de Israel no murió en el desierto porque les faltó pan o porque les faltó agua o porque les faltó carne. Murieron en el desierto porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Que eso nunca te suceda a ti. Que Él sea la roca firme debajo de tus pies. Que Él sea el refugio, la roca por encima de tu cabeza. Vendrán las aguas, vendrán las tormentas, pero esa casa no se caerá porque está fundamentada sobre la roca. Él es la roca de nuestra salvación. ¿No te crees digno o digna de recibir el agua? La samaritana tampoco lo creía. Por eso iba a recoger agua al mediodía. Pero Jesús igual ofreció el agua y dijo: todo aquel que venga a mí con un corazón contrito y humillado, yo le daré del agua y transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne, sensibles a mi voz, para poder tomar la mano de Dios y caminar con Él todos los días, mientras estemos en este peregrinaje y hasta el fin del mundo y por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que prometió y cumple, el que hace su voluntad sobre todo ser que respira sobre la tierra. Él es el que sella nuestro corazón y nos llama con gemidos indecibles para que podamos estar en su presencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él y le daré de mi pan, y él cenará conmigo y yo con él, y de su corazón correrán ríos. No estamos hablando de un lago que se muere poco a poco, es un río que fluye constantemente, un río que tiene paz, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad. Puedes ponerte de pie conmigo y decirle: Señor, gracias. Gracias por tus ríos de agua viva. Gracias por tu palabra.